Señor, te damos gracias, Señor, venimos delante de ti, dándote toda la gloria y el honor. Te damos gracias por este día, Señor, aunque es un día triste, se ve lluvioso, se ve triste, no se ve el sol, pero Señor, sabemos que tú estás alrededor de los que te aman. Y te damos gracias, Señor, te pido que podamos entender lo que tú tienes para nosotros esta noche. Háblanos, Señor. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, buenas noches. Me dicen que no se está transmitiendo el live stream, pero bueno, de todos modos se está grabando y lo voy a poner en cuanto llegue a casa o cuando termine el servicio. Ok, bueno, hoy vamos a comenzar con el primer capítulo de Jueces. Jueces es una vez más, no es un juez, no era para venir y juzgar como lo conocemos aquí en la tierra, que está el juez y está sentado a ver quién tiene razón, quién no tiene. No era así. Aquí, después de la muerte de Josué, Israel consulta a Dios y vienen ante Dios y quieren saber primero llegar y conquistar a los cananeos. Y Judá es elegido. Judá y Simeón derrotan a Abimodec. Judá toma a varias ciudades, incluyendo a Jerusalén, y prácticamente vemos ahí que Caleb ofrece a su hija por una conquista de Vir, que Otoniel viene y le gana. Después vemos otras tribus que sacan completamente a los cananeos y de esos territorios y los someten totalmente a hacer trabajos forzados. Benjamín no echa a los jebuseos de Jerusalén, pero Dan es el presionado por los amorreos. Eso es lo que vamos a ver ahora. Aquí vemos que, y este mensaje está un poco largo, lo que quiere decir es que lo vamos a tomar en parte 1 y parte 2. Una vez más, son dos partes, y no quiero ir corriendo porque después me voy a brincar y se hace un desorden. Pero bueno, aquí continúa la victoria de Israel. Aquí recuerden que ya había ocurrido pues lo que vimos la semana pasada. La semana pasada dimos todo un breve de lo que es como una vista panorámica de todo lo que es el libro de los jueces. Pero aquí el título de este mensaje de hoy es La victoria y derrota en la tierra prometida. Y una vez más, parte 1. Entonces aquí la victoria continúa en Israel. Los jueces, vemos aquí en la primera parte, el primer párrafo, la primera oración, por decirlo de esta manera, de este capítulo 1, versículo 1, dice que aconteció después de la muerte de José. ¿Qué aconteció? Bueno, después aconteció, este es un periodo de los jueces. Una vez más, Israel perdió todo lo que se pudiera decir que era crítico y lo ve con una mentalidad analítica. Había perdido totalmente esto, pero sobre todo había perdido el liderazgo. Un liderazgo que viniera de Dios, un liderazgo piadoso, porque cuando hay líderes, a veces que son líderes, pero son de esos líderes que abusan al pueblo, abusan a la gente. Aquí Moisés fue el último gran líder que Dios usó para sacarlos de Egipto. Bueno, más bien fue el primero que usó. Después viene Josué, que es el asistente de Moisés, y es otro gran líder, que Dios lo usa grandemente. Pero fíjense ahora aquí lo interesante de esto. Un gran líder, hermanos, siempre es utilizado para venir y guiar a este pueblo. Muchas veces los líderes, ahí es donde se ven si son líderes o si no son líderes. Entonces, el líder de los que estamos hablando fueron usados por Dios de una manera grande para meterlos en situaciones, bueno, no para meterlos, para simplemente solucionar situaciones que tal vez un ser humano nunca pudiera haberlo solucionado. Aquí Josué no señaló ningún líder después de que él ya se iba a morir, pero lo que sí él quería que Dios guiara a toda la nación, y viene y los reúne y les dice qué es lo que tienen que estar haciendo, de cierta manera donde ellos pudieran
vivir de una manera como pues Moisés quiso que vivieran, y Josué siguió ese liderazgo. Entonces aquí lo que ellos estaban haciendo es un momento crítico aquí en ese tiempo. Y es este momento crítico porque donde ellos deberían de confiar en Dios era la manera como ellos se iban a relacionar ya en el futuro. Lo que quiere decir es que ellos se dieron cuenta que Dios fue una parte importantísima en el desarrollo del liderazgo y de todo lo que Dios estaba haciendo, pero ahora aquí se van a dar cuenta más de antes de la necesidad de Dios. Ahora, Dios, hermanos, nos da buenos líderes que son humanos para la obra del Señor para esta tierra. Siempre es difícil para el pueblo de Dios cuando esos líderes humanos entran a la escena. Muchos no los aceptan, muchos dicen, no, y que porque es líder y eso. Ok, ese es un punto. El otro punto es que muchas veces estos líderes después son buenos líderes y ahora el problema es cuando salen de la escena. Ahora cuando ya salen de la escena, entonces lo que ocurre es que dicen, wow, ese era buen líder. Ya hasta que la gente se va, ya hasta que la gente muere, muchas veces dicen, wow, qué buena persona era. Y no nos dábamos cuenta cuando estábamos viviendo esas situaciones. El punto es que es una situación que aquí podemos ver de cómo ellos vivían en el pasado. El líder bueno siempre dice, wow, que todavía estuviera con nosotros. El líder malo, qué bueno que ya no está aquí. Era un mal líder y ahí vemos los dos. Ahora, una vez más, hermanos, Dios siempre usaba a líderes para que el pueblo de Dios viniera, pero de una manera a través de un ser humano. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, ahí implica que tiene que haber humildad de los que están siendo liderados por este líder para que lo acepten, para que se sometan a él. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios pone a los que están en eminencia, o sea, a los que son líderes son puestos por Dios. Y bueno, aquí esta va a ser la situación que vamos a ver. Aquí vamos a poder ver lo que está ocurriendo y lo que va a ocurrir con estos líderes. Aquí nos dice, después de la muerte de Josué, durante el periodo de los jueces, duró 340 años. Y no hubo alguien permanentemente que fuera un líder y que hubiera continuado en toda esta nación. Entonces, Israel no tenía rey, ni un presidente, ni un primer ministro, nadie que fuera el líder de ellos. Solamente estaba Dios en el cielo. Y Dios en el cielo está bien, pero ellos querían ver a alguien de carne y hueso. Después vemos aquí que a través del tiempo, y recuerden, el tiempo siempre es perfecto, el tiempo de Dios, aunque uno a veces dice, oh, ¿y hasta cuándo va a ocurrir esto? ¿Y por qué no sucede esto y las otras cosas? Pero el Señor con ese tiempo perfecto lo sacó adelante, pero a través de eso sacó a otro líder también para la nación. Y la mayor parte de estos líderes que había sacado iban a levantar todo lo que el Señor les había puesto que hicieran, o sea, en lo que quiere decir, en las cosas del trabajo, pero luego iban a regresar a la oscuridad. O sea, levantaba un líder, hacía las cosas que tenían que hacer, y luego tal vez el pueblo se bajaba totalmente, y otra vez regresaban al pecado, a la oscuridad. Aquí le puse, o sea, a caminar de una manera sin luz, no siguiendo una visión, más bien ahí como que ahí a ver qué, caminando oscuramente. Ahora, esto se requería que el pueblo de Israel se mantuviera totalmente en una confianza real y permanente en Dios. ¿Por qué? Porque Dios les traía a estos líderes, y si eran buenos o malos, ellos se darían cuenta que al final de cuentas el líder es un líder, pero el mandato viene de Dios, la obediencia viene para Dios. O sea, todo lo que iba a hacer Israel era su confianza y su fe puesta totalmente en Dios y para siempre. Y ahí pues vemos el problema, que muchas veces uno quiere ver a alguien para decir, bueno, este es mi líder, yo me someto a él, yo lo voy a hacer y está ahí. Pero si no ven a nadie, y Dios, ¿y ahora quién? Y Dios, y si les falta fe y no creen en Dios, entonces vemos
lo que está ocurriendo. Ahora, esos libertadores nacionales no eran elegidos y no llegaban al liderazgo a través de que por decir, vamos a hacer unas elecciones reales, a ver quién va a ganar. Estos tenían un don especial de parte de Dios. Siempre, hermanos, desde que un líder ya desde chiquitos se ven que son líderes. Si ven a niños jugar y estos niños empiezan a jugar, ok, tú eres aquí, tú agarras este juguete y tú vas para acá y tú, ok. Uno ya se da cuenta que ese niño va a ser un líder. Ahí siempre hay un debate, ¿no? Que los líderes nacen o se hacen. Y ahí siempre es un debate, ¿no? Que no, ya los que vienen con habilidades de liderazgo ya son líderes natos. No hay nada que alguien les enseñe. Pero hay personas que no son líderes y no tienen la capacidad para estar liderando a las personas o llevar algo, una visión adelante, porque simplemente no las tiene. Pero hay cosas que se pueden hacer, que se pueden aprender, que son básicas, que bueno, al final uno puede ser líder, pero los líderes nacen. Entonces el pueblo de Dios reconocía la respuesta, o más bien reconocía el don y la respuesta de la gente que decía, ¿y ese por qué es líder? ¿Y aquel por qué es líder? Bueno, porque Dios lo levantó. ¿Por qué? Porque Dios le dio las capacidades, las cualidades. Y a él, pues no, alguien lo puso por ahí, pero es mandón y esto. O sea, no es líder nato. Y bueno, cuando este libro utiliza una vez más el término de juez, cuando está hablando de un juez, no quiere decir que sea alguien que se sienta en una corte y está ahí decidiendo asuntos legales. Ok, y pega aquí, esto sí se hizo, esto no. Ok, ¿quién es el culpable, quién es inocente? No era nada así, no era para hacer asuntos legales. Más bien, la palabra hebrea que es Safat tiene la idea o tiene la connotación, o está tratando de escribir que es un líder héroe. O sea que es un líder héroe, eso es lo que está diciendo. Y la palabra hebrea, sofistén, viene de la palabra que significa hacerlo derecho. O sea, que las cosas que se van a hacer derechas. No hay que ir a hacer un shortcut, hay que no ir por acá, hay que no hacer por acá, porque en realidad no, las cosas tienen que ser derechas exactamente como deben de ser. Y eso es algo de un buen líder. Que el líder no agarra shortcuts o no dice, bueno, a ver, tenemos que llegar allá, pero ¿saben qué? Si vamos a ir por acá, por allá, está muy lejos, vamos a cortar aquí, pum. No importa el peligro, no importa lo que pueda pasar, y vienen niños, no importa, pero vamos por aquí, porque aquí vamos a llegar más rápido. Ese es un mal líder. Entonces, aquí vemos que el pueblo de Israel necesitaba a alguien que hiciera las cosas derechamente, o sea, bien, como deben de ser, y así podrían ellos gobernar de una manera donde fuera conforme a la voluntad de Dios para el pueblo de Israel. Y esto es exactamente lo que estos hombres hicieron, y es lo que vamos a estar viendo en este capítulo, y bueno, todo el libro, de hecho. El pueblo de Israel se enfrentó a grandes obstáculos, y lo vamos a ver, como ya tal vez lo sabemos, pero vamos a ir versículo por versículo, capítulo por capítulo. Ellos estaban rodeados de personas que vivían en la peor manera posible, en una inmoralidad horrible, terrible, idolatría, y haciendo todo lo que fuera de la tentación de lo que uno quiera hacer. ¿Quién es uno? Pues nosotros, las cosas carnales, de todos los pecados que se puede pensar o imaginar, ahí estaban ocurriendo. Las vidas idólatras de estos cananeos vivían alrededor de Israel y estaban enfocados principalmente en tres cosas, fíjense. Y ese es el problema con los matrimonios. Ellos querían dinero, querían sexo y tener una relación con Dios basado a los términos que ellos querían. No los términos que Dios había mandado en los mandamientos, no, como ellos quisieran. No, hoy no quiero ir a alabar al Señor, no quiero ir a hacer holocausto, no quiero ir a ofrecer mis sacrificios, hoy no lo hago. Y muchos de nosotros en la iglesia estamos así. ¿Qué es lo que queremos en nuestra vida? En el matrimonio, en la casa, en lo que sea, queremos dinero, sexo y hacer lo que nosotros queremos hacer cuando nosotros queramos hacer las cosas.
Y eso está mal, hermanos. Y todo esto en los términos o en la economía de Dios estaba totalmente mal. Totalmente mal porque pues es carnal todo esto. Después de la muerte de Josué, nos damos cuenta que el tiempo, que a veces es un poco confuso, difícil y también oscuro, o sea, está dark, lleno de tragedia, lleno de pecado, pero esa es la misma razón que muchos descuidan este libro y más bien tienen o piensan que es como algo que es tan oscuro, o sea, tan pecaminoso, tan malo entre toda la historia de Israel que haya vivido. Pero ¿saben qué, hermanos? Si podemos ver este libro de cierta manera que lo podamos entender, entonces aquí en este momento perderíamos todo lo que estamos aprendiendo y nada más nos enfocaríamos en el amor y la gracia de Dios. Y todos queremos eso, todos queremos amor porque Dios es amor. Queremos que Dios nos dé gracia, y sí, Él nos da gracia, pero nunca nos daríamos cuenta la maldad del ser humano, la oscuridad tenebrosa que hay en la mente y en el corazón, y las cosas carnales que ellos hacían. Entonces, como Dios quiere que veamos todo su consejo, desde Génesis hasta Apocalipsis, es importante que nosotros nos demos cuenta de lo que ocurría en esta etapa de los jueces. Aquí vamos a encontrar exactamente lo que el hombre es de cierta manera, y es algo que nos puede deprimir a nosotros si lo vemos de cierta manera. Pero lo que vamos a hallar aquí sobre las cosas de Dios, vamos a hallar que Dios es algo grande y maravilloso. O sea que si nos enfocamos lo que hacía el hombre, es de lo peor que podamos ver en la humanidad. Pero si también nos enfocamos en Dios, vamos a ver lo grande, lo misericordioso, lo amoroso que Dios es para con nosotros los seres humanos. Y a veces, hermanos, se nos olvida de que el hombre por naturaleza es malo. Somos malos, hermanos. Nacimos malos. Nos tienen que enseñar de no pegar cuando estamos chiquitos, de no robar, de no morder, de no robarnos cosas, de no hacer lo malo, porque por naturaleza somos malos. Hay gente que dice que no, que el ser humano es bueno. No, no es bueno. No hay nada bueno en el ser humano para agradar a Dios. Más bien el ser humano se quiere agradar a él mismo. Y ahorita, como estamos viendo, el hombre por naturaleza quiere sexo, dinero, poder. Y lo que él quiere hacer cuando él quiera. O sea, que quiere ser el rey. Y nada más hay un rey que hemos estado aprendiendo, y ese es Jehová, el Señor, Dios Todopoderoso, el Rey de Reyes. Ese es el único rey que hay. Alguien dijo, por parte del humano, es una historia de desobediencia. O sea, este libro, si lo vemos desde el punto de vista del humano, es una desobediencia total. Por eso el Señor puso a estos jueces, para guiarlos, para moverlos de cierta manera, para protegerlos. Y también dice, bueno, déjenme otra vez. Por parte del humano es una historia de desobediencia y un desastre. Pero por el lado divino, o sea, el lado de Dios, es una liberación y es una dirección continua. Lo que quiere decir es que el Señor nos está dando por dónde caminar, qué hacer de una manera continua, o sea, diario, constantemente. Y bueno, vamos a continuar con fíjense, apenas fue la primera oración, primero del libro del capítulo 1, versículo 1. Bueno, vamos a regresar, continuar con el versículo 1. Dice que aconteció después de la muerte de Moisés. ¿Qué fue lo que aconteció? Ya lo acabamos de ver, todo lo que aconteció y todo lo que era este pueblo y todo lo que es como ser humano, como todos nosotros. Dice, y aconteció que después de la muerte de Josué, que los hijos de Israel consultaban a Jehová, diciendo, ¿quién de nosotros subirá primero a pelear en contra de los cananeos? Y Jehová respondió, Judá subirá, y aquí yo he entregado la tierra en sus manos. O sea, Judá va a ser el que va a subir. Recuerden que esta era la tribu de donde viene el Señor Jesucristo,
la tribu de Judá, él dice que él lo ha escogido y él va a entregarle la tierra a sus manos de esta tribu de Judá. Ahora, los hijos de Israel consultaron a Dios, a Jehová. Ellos hicieron lo correcto. Nosotros nunca hacemos eso, hermanos. Nosotros más bien siempre queremos hacer algo, una cosa grande en nuestra vida, no sé, comprar casa, ir de vacaciones que salen muy caras y uno lo planea 1 año o 2 años y uno lo hace porque uno lo quiere hacer. No sé, espero que no. Aquí dice que ellos consultaron. Ellos vieron y hicieron lo correcto, pues ellos consultaron a Jehová. Y yo les sugiero, hermanos, que nosotros podamos aprender de esto, que podamos aprender a venir delante del Señor y pedir su guianza de una manera donde nos demos cuenta que en realidad no sabemos lo que queremos hacer. Más bien, Señor, esta es tu voluntad. Señor, ¿será que esto es lo que tengo que estar haciendo? O Señor, ¿será que me debo de esperar? Y hermanos, yo les sugiero que si hiciéramos eso, nuestras vidas fueran diferentes. Totalmente diferentes. ¿Por qué? Pues porque entonces venimos y le estamos pidiendo al Señor que Él nos dé el camino a seguir, que nos abra las puertas tal vez donde ni siquiera nos hemos imaginado que por ahí es. ¿Por qué? Pues porque vemos puertas cerradas. Obviamente no es por ahí, pero el Señor todo lo puede hacer. Y eso es lo que se nos olvida. Entonces Josué hubiera hecho totalmente lo mismo, exactamente lo que ellos estaban haciendo. Y al no estar Josué, ellos se quedaron sin líder. Pero todavía esta generación se recordaba de su líder. Entonces simplemente fueron llamados a renovar su confianza a Dios. ¿Cómo? Pues se recordaron que esto es lo que hacía Josué. Pues vamos a hacer eso. Y bueno, ¿qué sucede? Pues Jehová respondió. Él respondió. Y cuando Israel busca a Jehová, hermanos, cuando nosotros buscamos a Dios, Él nos responde y Él nos guía. El problema es que no lo buscamos. Entonces Él dice que Él los oyó y los guió. Ahora, este es un patrón o una manera de ver que es constante en todo este libro. Y Dios nunca falló en librarlos y ayudarlos. Cuando ellos venían y lo buscaban, ahí estaba Dios. Y Dios los guiaba y Dios los ayudaba. Pero cuando no lo ocupaban, ellos bien a gusto, allá divirtiéndose, haciendo lo que tenían que hacer. Y eso me recuerda mucho a nosotros. Nosotros estamos igual. Cuando lo ocupamos, ahí estamos, orando, leyendo la Biblia, levantándonos temprano y clamando al Señor, o tal vez quedándonos noche y orándole al Señor. Está bien todo eso, pero ¿por qué no lo hacemos diario? ¿Y por qué no estamos en una relación íntima con el Señor? ¿Por qué nos tenemos que esperar hasta que estamos en esas situaciones? ¿Por qué? Bueno, porque somos humanos, igual que este pueblo pecaminoso. Entonces, una vez más, Dios nunca falló y siempre los ayudó. Siempre los libró de cualquier situación cuando ellos lo buscaban. Si podemos aprender algo de esto es que nosotros cuando venimos delante del Señor, Él nos escucha, hermanos. Él nos escucha. Venimos y le pedimos algo en oración o simplemente para tener un acercamiento, para tener esa intimidad con Dios. Pero parece que siempre que oramos le estamos pidiendo algo. Pero no importa, Él viene y Él los ayuda. En Lucas 11:9, Jesús está diciendo lo mismo que ocurría en este pueblo. Dice, y yo os digo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Y hermanos, es una promesa. Pero no vamos a dejar esta promesa, hermanos, que nada más usarla en esos momentos de necesidad, en esos momentos de angustia, en esos momentos de, ahora sí ya no tengo nada que hacer, ahora ¿qué voy a hacer? Oh, pues dice que pidan y se les va a dar, que toquen y se les va a abrir la puerta, que busquen y van a encontrar. Vamos a hacer eso. No, hermanos, más bien debería ser al revés. Siempre tendemos que estar en esa comunión para cuando uno viene y Dios no está juzgando. Dios
Dios ya nos conoce desde antes que vayamos a pedirle algo. A veces a lo mejor ni tenemos que pedir nada porque ya ha abierto el camino. Y eso a mí me ha ocurrido. Ya las cosas dicen, wow, Señor, yo esperaba que iba a ser así, más complicado. Simplemente ocurrió y ocurrió de una manera facilísima. Pues es Dios obrando. No es suerte, es Dios obrando a través de su poder. Entonces, cuando venimos y le pedimos a Dios y le buscamos con sinceridad, hermanos, debemos de esperar que Él nos va a contestar. ¿Por qué? Porque la palabra lo dice. Y su respuesta puede llegar de una forma, tal vez que ni siquiera lo podemos esperar. Uno dice, ok, sí, esto es lo que yo pienso. Esto es lo que tengo que hacer, 1, 2, 3, 4, pero después voy a hacer esto. Hermanos, no importa cómo suceden las cosas. Las maneras de Dios son totalmente diferentes a las de nosotros. Totalmente. Pero Él va a contestar. Y una vez más, esa respuesta tal vez no puede llegar de la manera que nosotros estamos esperando, pero debemos confiar y tener la fe que va a venir esta respuesta. A veces el Señor no contesta, a veces se queda callado, porque también nosotros tenemos que estar quietos, darnos cuenta que nosotros no somos Dios, Él es Dios. Y la palabra dice, estad quietos, estad quietos y dense cuenta que yo soy Dios, yo soy quien hace las cosas. Aquí nos damos cuenta que Judá era el que iba a subir, era el que iba a subir. Dios les dice a esta tribu de Judá, y esta tribu era de donde salió Jesús, como ya lo he dicho anteriormente. Pero esta tribu debería de ser el líder y iba a ir adelante del camino de esa batalla. Y Judá también era la tribu más grande y era la más fuerte, y tal vez por eso fue el plan de Dios que ellos fueran los que iban a hacer este frente. Y bueno, iban a ser militares también. También bajo este liderazgo de Josué, Israel había quebrantado la espalda y la fuerza militar cananea. Lo que quiere decir que toda la fuerza cananea ya no estaban tan fuertes como antes, porque Israel ya los había puesto débiles de cierta manera. Pero faltaba que cada tribu, de una manera individual, se fueran y tomaran lo que Dios ya les había dado. Y acuerden, a veces cuando Dios ya nos abre las puertas, a veces como que lo tenemos que pensar o meditar, o tal vez venir delante del Señor y decir, Señor, ¿sigo? ¿Eso es para mí? Y si estamos desenchufados con Dios, Dios ya nos ha bendecido a través de su promesa, a través de lo que ya nos ha dado, y estamos todavía como que temerosos, y será de Dios. Y de veras, ¿y qué si no? ¿Y qué si es una trampa del diablo? Y a veces, hermanos, estamos totalmente carnales que ni podemos entender las maravillas de Dios. Del versículo 3 al 7 vemos que Judá derrota a Basec y a su rey. Ahora, esta es con la tribu también de Simón. Se unen las tribus. Versículo 3 dice, y Judá, dijo a Simeón, su hermano, sube conmigo al territorio que se me ha adjudiciado, o sea, al que se me ha mandado que vaya. Y ahí vamos a pelear en contra del cananeo, y yo también iré contigo, al tuyo, dice. Y Simeón fue con él, y subió Judá, y Jehová entregó en sus manos al cananeo y al fereceo, e hicieron de ellos Besec y 10,000 hombres. Versículo 5, y hallaron a Adonibesec y a Besec, y pelearon contra él, y derrotaron al cananeo y al fereceo. Versículo 6, mas Adonibesec huyó, y le siguieron y le prendieron, dice, y le cortaron los pulgares de la mano de los pies. Imagínense, le cortaron, me perdí. Le cortaron los pulgares de las manos y de los pies. Eso era una tortura de lo peor. Imagínense que se les cortan pues los dedos de los pies, los pulgares, o sea, los más chiquitos.
de los pies y de las manos. Ni uno puede agarrar nada, no puede caminar, es algo horrible. Versículo 7. Entonces dijo Adonibesec: 70 reyes cortados los pulgares de sus manos y de sus pies, y recogían las migajas debajo de mi mesa. Y yo hice, así me ha pagado Dios. Y luego dice que, y le levantaron a Jerusalén, donde murió. Perdón, le llevaron a Jerusalén, donde murió. Aquí Judá le dijo a su hermano Simeón: sube conmigo. Estos líderes de la tribu de Judá actuaron aquí con sabiduría al asociarse con otra tribu. ¿Por qué? Pues que iba a ser más fácil, iban a ser ya juntos, iban a ser ya trabajar en unidad. Y aquí vemos que estas tribus funcionaban de la misma manera que Dios quería y Dios quiere todavía que la iglesia funcione. Todos somos hijos de Dios. A veces uno dice, bueno, aquellos son primos, aquellos son primos segundos. Pero hermanos, hay algo donde el hombre viene y se interpone en las cosas que Dios quiere hacer. ¿A qué me refiero? Bueno, que cuando Dios está levantando tal vez un movimiento, está haciendo algo, viene un avivamiento, hay personas que o participan o no participan, y hay muchas razones, ¿no? Y cada pastor tiene sus razones. Así como yo también puedo tener, no es que puedo, tengo mis razones. ¿Por qué no nos juntamos con otras congregaciones a ministrar? Tal vez sí, bueno, siempre estamos sirviendo en las capillas Calvarios, Calvary Chapels, pero muy pocas veces hemos servido o estar sirviendo de otra denominación, aunque no es muy, o sea, lo vamos a hacer dependiendo el contexto de todo, ¿no? Especialmente si conozco al pastor y es mi amigo y lo conozco, pero al decir esto no es muy común. Más de muchas iglesias no quieren saber nada de otra iglesia, no participan. Nosotros participamos en algunos casos, en otros casos no. Pero aquí, estos líderes de la tribu de Judá actuaron con sabiduría, se asociaron con ellos. Pero porque ellos ya eran hermanos, se conocían. Es como cuando un hermano sale de esta iglesia y se va a otra iglesia y está sirviendo en otra iglesia, y luego a veces hay convivios, nos invitan, vamos, ellos vienen, ellos predican, o uno va y uno predica. El punto es, hermanos, que todo eso está bien, pero Dios quiere que ese fuera el plan, que ese fuera el propósito de la iglesia, que todas las iglesias fuéramos así. Desgraciadamente no se puede porque hay denominaciones, y esas denominaciones es una división que causa que los hermanos no se amen y no sirvan a la par por diferencias. ¿Diferencias? ¿Qué tipo de diferencias? Diferencias del ser humano, del pastor, de los líderes, de las asociaciones y los concilios. Ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es que funcione exactamente como actuó Judá y Simeón. Ahora, eso es, ellos se la llevaban bien, pero también hay hermanos en la carne que tal vez no se llevan bien, hay otros primos que tal vez se llevan bien, hay amigos que tal vez se llevan bien, o sea que hay mucho para hablar. El punto, hermanos, es que Dios quiere que siempre el cuerpo de Cristo es uno. Recuerden, el cuerpo de Cristo es uno, no son muchos. Recuerden también que el cuerpo de Cristo tiene manos, tiene codos, tiene pies, tiene todo. Y en el cuerpo de Cristo hay diferentes iglesias, ministerios que sirven de diferente manera. Unos son misioneros, unos son... Y bueno, ya sabemos, no me quiero desviar tanto ni perder mucho tiempo en esto, pero sabemos que ese es el cuerpo de Cristo. Y a Dios le encantaría que nosotros pudiéramos hacer eso. Como hicieron aquí mis hermanos. Y bueno, el cuerpo de Cristo, recuerden, una vez más, hay diferentes miembros, es para traer y venir y hacer ministerio, que evangelizar a todo el mundo, para que todos crean en Jesucristo y se entreguen a Él y tengan una vida eterna. Pero recuerden, Dios sigue siendo la cabeza.
Dios sigue siendo todo a través de Jesucristo es que hacemos estas cosas. Si ponen a otros que no es Jesucristo como cabeza, entonces no se puede. Aquí vemos que las tribus de Judá y Simeón eran hermanos de sangre. Lo vemos en Génesis 29, versículo 33 al 35, dice: y concibió otra vez y dio a luz a un hijo. Y dijo: por cuanto oyó Jehová que yo era menospreciada, me ha dado también a este, y llamo su nombre hoy Simeón. Y concibió otra vez, y dio luz a un hijo. Y dijo: ahora esta vez se unirá mi marido conmigo, porque me ha dado luz a 3 hijos. Por tanto, llamó su nombre Leví, que de ahí vienen los levitas, la rama de donde salen todos los sacerdotes. Y concibió otra vez, y dio luz, y un hijo. Y esta vez alabaré a Jehová, y por esto su nombre Judá. Y ahí aquí estamos viendo estos 3, ¿no? Simeón, después de la tribu de Simeón, después la tribu de los levitas, y después la tribu de Judá, del linaje donde viene Jesucristo. Y por esto dice que lo llamó. ¿Por qué? Porque dice: esta vez alabaré a Jehová. Por esto llamó su nombre Judá, y dejó de dar luz. Ahora, aquí vemos que Jehová entregó a sus manos, o Dios entregó a sus manos, al cananeo y al feriseo. Al buscar Jehová o Dios, obedeciendo esta dirección y trabajando juntos, ellos, los dos hermanos, como un cuerpo, recuerden, un cuerpo de Cristo, un cuerpo, y la cabeza viene siendo Dios, entonces se produce un gran resultado, un éxito. Siempre me fascina o me gozo cuando veo lo que Dios hace en el ministerio cuando vamos a Tijuana o cuando vamos a servir a las misiones. Vemos que el Señor se manifiesta de una manera tan grande, hermanos, que a veces uno dice: wow, si lo hubiéramos planeado, si lo hubiéramos pensado de cierta manera, nunca hubiera sucedido lo que sucedió. ¿Por qué? Porque siempre la manera de Dios es más alta, totalmente no tiene que ver con nuestra mentalidad. Entonces las cosas del Señor, cuando uno se somete al Señor sirviendo, entonces la voluntad de Dios se hace. Y ya no es que este ministerio o aquella iglesia o aquel pastor o aquellos hermanos, no hay nada de eso. Todos somos siervos, el cuerpo de Cristo, sirviendo y haciendo ministerio para el Señor. Y bueno, el resultado, aquí dice, fue un éxito sencillo y se ve, ahí es una bendición total para todas las personas que participan, para todas las personas que son parte de servir. Más bien uno viene de regreso ya más lleno, como que uno es más bendecido, hermanos, de lo que uno fue a hacer, a servir, que yo creo que los hermanos que recibieron bendición. También es mucha bendición para ellos, pero yo digo que uno regresa más bendecido. Bueno, aquí vemos que después ellos hirieron en Bezebec a 10,000 hombres. En lugar de ellos que hubieran conquistado, era llamado Bezec, era el líder de esa ciudad de Adonis-Bezec, el cual significa Señor Relámpago. Es el Señor Relámpago. Y este era un enemigo con un nombre temible. O sea, imagínense, ay, el relámpago aquí viene. O sea, un hombre que todos le temían. Pero Judá y Simeón, ellos simplemente vienen y lo derrotan. Pero lo derrotan por 2 cosas. Porque se unieron y estaban trabajando como uno. O sea, unión, y ahora eran uno. Ya no era el grupo de Simeón, el grupo de Judá. A ver, ¿quién va primero? ¿Quién hace esto? ¿Quién hace aquello? Ahí no había nada de eso. Todos éramos iguales. Todos estaban haciendo totalmente lo que se necesitaba de hacer. Y bueno, ahí vemos que era un enemigo con un nombre temible, o sea, temible, una vez más. Pero ellos vienen y lo derrotan. También hallaron a Adomi-Bezec en Bezec. Y esa
La palabra que hallaron en este versículo más bien se está diciendo o se está describiendo como que fue un encuentro hostil, o sea, terrible, de lo peor que se pueden haber encontrado. Después aquí vemos que su castigo hacia Adonibezek, y puede parecer cruel para nosotros. Imagínense que están en guerra y de repente les cortan los dedos, se me olvida el nombre, pero los dedos chiquitos de los pies y de las manos. Y vienen, imagínense ustedes el dolor, pero aquí dice que también les había hecho lo mismo a 70 reyes. Y ahora que le habían cortado los pulgares de sus manos y sus pies, o sea, eso es bien interesante, hermanos. Eso es bien interesante porque este castigo que se hizo Adonibezek fuera inútil como un guerrero. Él ya no iba a poder ser ningún problema para Israel, como militarmente hablando, pues era costumbre entre aquellos tiempos que los romanos, que no les gustaba la vida militar, ellos mismos venían y se cortaban los dedos pulgares para que no fueran convocados al ejército. Y algunas veces los padres también le cortaban los pulgares de sus hijos para que no se fueran y se los llevaran al ejército. O sea que uno dice, wow, ¿ahora qué van a hacer? Bueno, es terrible, pero aún más terrible es que mi mismo papá me corte los dedos para que cuando esté grande, de chiquito me los corte, para que cuando esté grande no me lleven a las Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Pues porque le falta un dedo. Entonces, pues no va a ser de mucha ayuda. Le falta un dedo. Eso es lo más grave de todo esto. Pero vemos que en aquel tiempo este era lo que se estaba viviendo. O sea, totalmente bárbaro, totalmente de lo peor que un ser humano puede estar viviendo. Ahora, también vemos que Judá y Simeón actuaron de una manera que también tal vez no fue muy egoísta. Ellos pelearon esta batalla en un territorio que no les pertenecía directamente a ellos, y eso es increíble también. La ciudad de Benzek estaba muy al norte de las tierras tribales de Judá, o sea, de las tierras todavía por donde ellos vivían, donde ellos estaban ahí. Del versículo 8 al 20, bueno, ya creo que nada más vamos a leerlo y ahí vamos a parar, porque ya faltan como 8 minutos. Pero ahí nos vamos a quedar nomás vamos a leerlo y ahí vamos a terminar. Y luego venimos y lo leemos también la semana que viene y aquí comenzamos. Bueno, vamos a ver lo que dice. Déjenme a punto para que no se me vaya a olvidar. Bueno, versículo 8. Dice, y combatieron los hijos de Judá a Jerusalén y tomaron, fíjense, y pasaron a los habitantes a filo de espada y pusieron fuego a la ciudad. O sea, vinieron y destruyeron todo. Después los hijos de Judá dice que descendieron para pelear en contra del cananeo que habitaba en las montañas, en el Neveg y en los llanos. Versículo 10. Y marchó Judá en contra del cananeo y el que habitaba en Hebrón, el cual se llamaba antes Kirat Arba, e hicieron a Senaí y a Imán y a Talmaí, y de ahí se fue para los que habitaban en Debir, y antes que se llamaba Kiriat Sefer. Hermanos, soy horrible para los nombres. Ahí me perdonan, me disculpan, pero ahí vayan leyendo conmigo. Increíble. A veces no puedo decir el nombre de mis hijos. Versículo 12 dice, versículo 12, y dijo Caleb, el que atacare a Kiriat Sefer y la tomare, yo le daré a Asca, mi hija, por mujer. Fíjense aquí lo que está diciendo Caleb. O sea, el que vaya y ataque a esta ciudad como un trofeo, como algo que ellos van a ganar, les voy a dar a mi hija Asca. Se las voy a dar. Increíble. Versículo 13. Y la tomó Otoniel,
hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb, y él se la dio a Asca, su hija, por mujer. Versículo 14. Y cuando ella se iba con él, la persuadió que pidiese a su padre un campo. Ella se bajó del asno y Caleb le dijo: ¿qué tienes? Y ella entonces le respondió: concédeme un don, o sea, dame un regalo, dice, puesto que me has dado tierra de Negev, dame también fuentes de agua. Entonces Caleb le dio las fuentes de arriba de las fuentes, las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. Versículo 16. Y los hijos del cananeo, suegro de Moisés, subieron de la ciudad de las palmeras con los hijos de Judá al desierto de Judá, que está en el Neveg cerca de Arad. Y fueron y habitaron con el pueblo. Versículo 17. Y fue Judá con su hermano Simeón, y derrotaron al cananeo que habitaba en Cefat, y la asolaron. Y pusieron por nombre la ciudad Orna, y tomó también Judá a Gaza. Siempre oímos el Gaza Strip, ahí por esa sección de Gaza. Todavía no le han cambiado de nombre, todavía existe ahí, pero dice que también tomó Judá a Gaza con su territorio, Ascalón con su territorio y Ecrón con su territorio. Y Jehová estaba con Judá. O sea, y fíjense lo increíble, Jehová, Dios, estaba con Judá, quien arrojó de las montañas a los que no pudo arrojar, a que les habitaran en los llanos, y los que tenían carros errados. Y versículo 20, y dieron Hebrón a Caleb, como Moisés había dicho, y él arrojó de ahí a los 3 hijos de Anac. Ahora, con esto vamos a terminar, pero ahí estamos viendo, hermanos, a mí, es increíble, hermanos, la maldad del ser humano, pero sobre todo la maldad de nosotros, del ser humano, cuando no tenemos a Dios. Una cosa es ser malos por ya ser malillas, ya que uno crece tal vez en un ambiente pues que está viendo lo que no debe estar viendo y haciendo lo que no debe estar haciendo. Pero ¿y qué si la persona por naturaleza, uno dice, bueno, esta persona ha vivido, viene de buena familia, vive en un lugar estable, sus papás son gente de bien? ¿Qué pasó con este muchacho? Bueno, lo que pasó con este muchacho es que este muchacho quiso hacer lo que él quiso, lo que muchos de estos israelitas, la mayoría, querían hacer. ¿Y por qué lo hacían? Pues que lo hacían porque les llama las cosas de la carne, les llaman las cosas que a uno como ser humano le gustan. ¿Qué es eso? Bueno, para no ir muy lejos, todo lo que es a gusto, se siente bien, lo mismo que es cuando lo que uno come. A quién le gusta el dulce, a quién le gustan las palomitas, no sé, cosas que sabemos que podemos comer poquito, pero si comemos eso diario nos vamos a morir e intoxicar. Entonces, el punto es de que todo esto tal vez es bueno, no es malo, como el sexo, el dinero, el poder, o sea, todo eso es parte de una vida, pero si el interés y el enfoque está totalmente en eso, entonces está mal. Pero si hay algo balanceado, está casado, tiene su esposa, tiene relaciones íntimas, sexo, está bien. Tiene un negocio, le ha ido bien, el Señor lo ha bendecido, tiene dinero y está controlado, no gasta y no dispafarra y no anda creyéndose que es la gran cosa, también está bien. Y si tiene negocios y está muy estresado y quiere ir a vacaciones, quiere ir a pasearse, está bien también, tiene dinero. O sea, todo eso está bien. El problema es que nosotros como seres humanos abusamos y ahí está el problema, ¿no? Que no ponemos lo que somos, quién somos, y es como una barrera que nos está protegiendo, así como los jueces. El Señor Dios tuvo que poner a estos jueces para que fueran una barrera para estar protegiendo a su pueblo de las maldades que estaban haciendo.
Y básicamente, hermanos, si no ponemos nosotros unas barreras en nuestras vidas, lo que va a ocurrir es que vamos a vivir desenfrenadamente y vamos a arrepentirnos grandemente. Amén. Bueno, vamos a orar, vamos a venir delante del Señor y pedirle que nos ayude en esas situaciones cuando nos creemos que todo va bien, todo va tranquilo y nos estamos desviando de a poquito. Amén. Vamos a orar. Señor, venimos delante de ti y primero te pedimos perdón porque todo lo que estuvimos viendo hay muchas similitudes, muchas cosas que hacemos también, la manera como pensamos, lo que queremos y lo que anhelamos y tal vez lo que estamos haciendo, Señor. Venimos y te pedimos perdón, Señor, porque no es la manera de estar viviendo y sobre menos, Señor, de lo que tú nos enseñas en tu palabra, que estamos viviendo de una manera simplemente ahí, al aventón, o simplemente en excesos, cosas que no tenemos que estar haciendo, y te pedimos perdón, Señor. Te pedimos que tú eres el gran yo soy, el juez, pero sobre todo el que vino y nos salvó de todo esto, Señor, para que si creemos en ti, Señor, tú nos quitas todos estos apetitos que no son buenos para nosotros, Señor. Te damos gracias, mi Dios, porque tú todo lo diste en la cruz, para que nosotros podamos vivir una vida llena de gozo, de paz, de dominio propio, y te damos gracias por eso. Te pedimos, Señor, que en esos momentos cuando nos sentimos tal vez atraídos a estas cosas, más bien doblemos rodillas, vengamos delante de ti y nos arrepientamos para poder estar fuertes, Señor, fuertes en ese momento que va a venir el maligno, Señor. En esos momentos carnales. Te damos gracias, mi Dios, por lo que haces en nuestras vidas. Te damos toda la gloria, Señor, y esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, con esto vamos a terminar, hermanos, y nos vemos el domingo, si Dios lo permite. Y recuerden, nada más vimos primera parte, vamos a ver la segunda parte el próximo martes, si Dios quiere. Amén. Bueno, con esto vamos a terminar y nos vemos. Que Dios guarde y los bendiga. Bye.